Bueno, veamos. Bueno, shalom, shalom. Y continuando entonces con la lectura. Esta es la lectura número 5 del libro El Nuevo Hamás, el caos organizado y la venida del Mashiach. Como siempre, recordamos por qué estamos haciendo esta lectura, porque en esta lectura, que por demás el autor del libro es el rabino, el doctor Isaac Shapira, él aquí nos lleva de una forma sencilla, de una forma como de la mano, pongámoslo en mis palabras, como de la mano, nos lleva al momento histórico en el que estamos viviendo, nos lleva al por qué está sucediendo lo que está sucediendo, y es una invitación a entender el momento histórico para que sepamos qué debemos hacer. Bendito sea el nombre del Eterno. Vamos entonces en esta página que damos hace una semana atrás, vamos a recapitular. Estábamos leyendo, veamos, sí, aquí está, en este estábamos, vamos a leer entonces. Elohim es mi roca, en él me refugiaré, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi alto refugio y mi libertador. De la violencia, de jamás, escuché esto tan maravilloso, me libraste. De jamás el Eterno nos libra. Vamos a mirar aquí, yo creo que aquí vemos, aquí está, mire, donde dice de jamás, aquí está la palabra jamás. Esto que nosotros vemos aquí como violencia, la palabra que no, en español es violencia, aquí la encontramos, mire, aquí está claramente. Aquí dice jamás. O sea que el Eterno nos quiere librar de jamás. Qué importante que el Eterno nos libre de jamás. Qué importante que nosotros le digamos al Eterno, líbranos, tú eres mi alto refugio y mi salvador. De jamás tú me libraste. Tú me libraste. Y eso hay que pedirle al Eterno, para que lo libre ¿quién? A nosotros, a nuestras familias, a nuestros negocios, a todo lo que tenga que ver con nosotros. En la oración, el rey David clamó al Señor y le pidió ser salvado y redimido de jamás. El famoso Radak entendió el espíritu que había detrás de las palabras del rey David como una profecía cuando explicó que salvación de jamás significa salvación del pueblo de jamás. Esta expresión en hebreo, me ashei jamás, habla de personas físicas que están trabajando dentro de una organización que se llama Hamas. Aquí hago otro paréntesis, yo creo que para nosotros es muy claro lo que está sucediendo y cómo profecías y palabra del Eterno, que es la palabra profética más segura, que data de tantos años, casi 3000 años esta porción, y nos está hablando de estas personas, no nos está hablando solamente del grupo terrorista, nos está hablando de todas las personas que están a favor del grupo terrorista, y que el Padre nos guarde de esas personas que están a favor a nivel mundial de los terroristas. Yo puedo decir, en el país en el que estoy, en el cual el presidente de este país, puedo decir, no me representa, es una persona que apoya totalmente a este grupo terrorista. Es difícil imaginar cualquier otra organización terrorista que pueda encajar en esta descripción como la moderna organización de Hamas. Del mismo modo, el Salmo 72:14 dice, redimirá sus almas de la opresión y jamás quien me secuestró, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vemos entonces aquí la palabra jamás. ¿Qué es? Es el que hace este secuestro. Vemos, aquí está. Y jamás, el que me secuestró, aquí está. Jamás. Ese delito, esa transgresión a la Torá, ese pecado del secuestro, habla de la violencia de Hamás, habla de lo que es Hamás. Hamás violenta y jamás secuestra.
Sin embargo, el Targum tradujo la palabra Hamas como Hatofim o los secuestradores. Esto es una cosa muy clara. La Biblia identifica repetidamente la táctica principal de Hamas como táctica de secuestro, que siempre se asocia con el derramamiento de sangre y los individuos sedientos de sangre, tal como vemos hoy en día en la moderna organización Hamas. Ahora que en Israel suenan las sirenas constantemente, a diario, debido a los cohetes lanzados por Hamas, vemos una profecía al respecto pronunciada por el profeta Ezequiel en las páginas de la Biblia. Aquí está el día, mira, el ciclo ha dado la vuelta, ha aparecido, hablando de la sirena, el sonido de la sirena, ha florecido la vara, ha brotado la arrogancia, el Hamas se ha convertido en vara de maldad. Mira, vamos en la lectura aquí, el Hamas, aquí mira, el Hamas, ¿sí ves? Que se ha convertido en vara de maldad. Nada proviene de ellos, ni de su abundancia, ni de su riqueza, ni hay preeminencia entre ellos. Ezequiel 7, 10 y 11. El profeta Ezequiel describe el día, un lenguaje siempre asociado a la venida del Mashiach. En hebreo, la frase ha aparecido es la palabra safra y se refiere a la sirena que suena en tiempos de guerra. La sirena sonará cuando la vara del mal, o en hebreo Asdón, se eleve a su plenitud. Habla esta profecía específicamente de Hamas. El versículo siguiente describe la vara que ha brotado por su verdadero nombre, Hamas. ¿Quién es Hamas? El profeta lo llamó Resha, lo cual significa maldad pura. Sus verdaderas intenciones fracasarán y no tendrán éxito en su complot en los últimos días. Una de las cosas sorprendentes del idioma hebreo es que la palabra para sirena, firá, al cambiarse el orden de las letras, dice Pritza, que es uno de los nombres del Mesías. El Mesías, el Mashiach, está a la puerta. Uno de los nombres en cuanto está a la puerta. Consultemos el Targum con respecto a estos versículos en concreto. Es decir, el rabino es insistente, el rabino Isaac Shapira es insistente en enseñarnos que esta guerra que se está viviendo definitivamente nos habla de la venida del Mashiach. Tenemos que prepararnos para este momento histórico. ¿Es un momento de miedo? No. Estar viviendo, yo no me imaginé, genuinamente, nunca me imaginé que yo fuera a vivir las profecías del Apocalipsis. Realmente nunca lo imaginé, pero ahora que estamos en ellas, esto es un paréntesis que yo hago en esta lectura, ahora que estamos viviendo esas profecías, yo lo único que puedo pensar es, qué tiempo tan especial el que estamos viviendo. Es un tiempo difícil, claro, pero nosotros lo más seguro es que somos la generación que pasaremos al milenio, bien por el Natsal, bien, bueno, en fin. Eso será una explicación después, pero pasaremos al milenio, veremos a Yeshua cara a cara lo podremos contemplar, viviremos este tiempo maravilloso. ¿Qué es lo que necesitamos? Permanecer, perseverar, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Consultemos el Targum con respecto a estos versículos en concreto. Yo creo que esto es una palabra más de aliento, es algo que nos debe animar a permanecer firmes, que habla de tiempos de angustia, sí, pero también nos habla de cómo nosotros vamos a ver a Mashiach. Llegará el día de la angustia y el reino de Elohim se revelará, los vástagos del gobierno, mientras el mal aparece, los secuestradores, ¿de quién estamos hablando? Pues de Hamas, los secuestradores se levantaron
para atacar, pero la maldad, mire esto, pero la maldad en tus manos que has causado será el cetro maligno para destruirte. El Targum afirma que el día de la angustia es también el día del reino. Hago un paréntesis nuevamente. ¿De cuál lado estamos? Es una pregunta que debemos todos formularnos. ¿De cuál lado estamos? ¿De cuál lado de la historia estamos? Porque cuando nuestro pueblo estaba en Misraim, en Egipto, ellos vieron, nuestros padres vieron esas maravillas que el Eterno hizo. Del lado de nuestro pueblo, el Eterno hizo maravillas, señales, prodigios. Y él dice, mirad con cuán grandes maravillas os saqué de Misraim. Eso del lado del Eterno. Pero los que están del otro lado, los que no están con el Eterno, los que no están con Yeshua, los que están del lado contrario, en el ejemplo que pongo, los que estaban en Misraim, los egipcios, ellos no vieron maravillas, ellos vieron plagas, plagas. Ellos no vieron maravillas. Cuando nosotros leemos la palabra, nosotros no leemos, ay, las plagas de Egipto, no, las maravillas que vimos en Egipto, que nuestros padres vieron en Egipto. Pero el pueblo de Misraim, el pueblo egipcio, no vio maravillas, vio plagas. ¿De cuál lado estamos nosotros de la historia? Ese mismo lado. El día de la angustia será día de angustia para los que están sin Yeshua, para los que están en contra de nuestro pueblo. Para ellos será día de angustia. Para nosotros es el día del reino. Esa es una excelente noticia. Cuando el rey de Israel aparezca en el mundo. Además, se vuelve a emplear la palabra aramea para secuestradores, que en el hebreo original se utiliza la palabra jamás. Una de las señales de este gran día de angustia será el levantamiento de los secuestradores. Van a ser quitados a lo que el Targum llama misar, que literalmente significa tormenta, tormenta, o el gran levantamiento. Rashi señala que Israel es el principal responsable de este levantamiento. Como hemos dicho anteriormente, todas las fuerzas están en manos de Elohim, incluida Hamas. El éxito de sus operaciones depende de la relación de Israel con el Señor. ¿De qué estamos hablando? Queremos vencer en nuestros hogares, porque esta guerra que se está presentando en la tierra de Israel, en Eretz Israel, es una guerra que se está presentando en todo el mundo. Cada uno de nosotros tiene sus propias guerras, sus propias batallas en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio. Queremos ganar esas guerras, queremos que como pueblo, que nuestro pueblo gane las guerras. Eso depende de nuestra relación con el Eterno, con Yeshua HaMashiach, con Yud-Hei Vav-Hei. Queremos que el Eterno nos proteja, queremos que el Eterno nos guarde, queremos eso. Depende de nuestra relación con Hashem, depende de nuestra relación con el Eterno. Pero si queremos llevar una vida sin el Eterno, no podemos pensar que vamos a ser librados de jamás, de la violencia, del caos, de la maldad. Es difícil de comprender, pero incluso jamás es, en la actualidad, poco más que un peón en las manos del Señor en su gran deseo de ver a Israel volver a casa. Dice el rabino Shapira, recuerdo haber visto un cartel en una protesta reciente en Tel Aviv que decía, América, salva a Israel. En realidad, el único que puede salvar a Israel de este gran levantamiento de Hamás es el Señor mismo. Jamás se ha levantado en contra nuestra, en contra de nuestro pueblo, en contra de todo lo que se llama Elohim. No hay nadie que pueda salvarnos, solamente nos salva el mismo Señor. Los acontecimientos que leemos del profeta Ezequiel con respecto a Hamás
a quienes se identifica como los secuestradores, adquieren otro significado, ya que Ezequiel nos advierte versículos antes. La palabra dice, el fin llega, llega el fin, se despierta contra ti, he aquí llega. La palabra hebrea aquí es la palabra ketz. Aquí está, mira aquí. La palabra, aquí la encontramos, aquí. Que significa el fin. El profeta nos advierte de los acontecimientos que asociamos con el fin de los tiempos, que implican a Hamás y que conducirán a la venida del Mesías. Irónicamente, los rabinos de Israel señalan que la palabra ketz o fin tiene su origen en la palabra kotz, que significa espina, o en nuestro idioma moderno, puñal. El método de operación de Hamás consiste en apuñalar y herir repetidamente a israelíes. La palabra ket también está relacionada con la palabra hakeit, que significa despertarse. De algún modo, los profetas nos están desafiando a todos en el día de hoy a escuchar las sirenas, a despertarse y volver a Elohim mientras todavía haya tiempo. Recordemos que el Eterno nos dice en su palabra que lo busquemos en tanto que Él puede ser hallado. Entonces, ¿qué nos habla el Eterno a través de sus profetas? Que nos despertemos, que volvamos a Elohim mientras todavía haya tiempo durante esta época del gran levantamiento de Hamás. No cabe duda de que estamos en estos días. Aquí el rabino Shapira no nos deja la más mínima duda que él, desde su conocimiento hebreo, que por demás esa es su lengua materna, él nos puede mostrar, vean, con la palabra, nosotros estamos en esos últimos días. Y esto es motivo de gozo. No es para miedo, no es para temor, no es para tener terror, no es para qué miedo el apocalipsis, no. Hay que estar del lado correcto de la historia, hay que llamar a todos y decirle, ven, tú tienes que estar del lado correcto de la historia. En el lado correcto de la historia no hay miedo. En innumerables ocasiones aparecen referencias codificadas en la Biblia, tanto de Hamás como de su método de operación. Destaquemos algunos paralelismos más entre Amalek y Hamás, que son sorprendentes. El derramamiento de sangre es el objetivo final de Hamás, que también es conocido como los secuestradores. Según la Biblia hebrea, examinemos detenidamente Éxodo 17:8 una vez más. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Si le quitamos las vocales a la palabra hebrea Refidim, se pronuncia Refidam, resaltando la palabra hebrea dam. Aquí está. Aquí tenemos Refidim, pero entonces vemos acá la Dalet y la Mem Sofit, que es la palabra dam. Aquí está, sangre. Amalek, el nieto de Esaf, conocido por el nombre de Edom. Edom significa sangre. Solo tiene un objetivo: derramar la sangre de los hijos de Jacob. El rabino, doctor Eliyahu Rahmin Sini, comparte increíbles paralelismos entre Hamás y Amalek y su método de operaciones. En Deuteronomio 25:18 relata que Amalek vino y atacó a los hijos de Israel por la retaguardia, llevándose a los jóvenes, a los débiles y a los ancianos. Pero, ¿cómo pudieron lograrlo? Vamos a mirar. Dice, cómo te salió al camino y acuchilló a los rezagados entre los tuyos, a todos los débiles que se atrasaban, estando tú fatigado y cansado, y no tuvo ningún temor de Elohim. El antiguo Midrash Tanaim ofrece una respuesta estremecedora respecto al éxito de Amalek al atacar a los rezagados con las palabras en hebreo
vemos que ataca en la retaguardia, se refiere a que Amalek construyó túneles a lo largo del camino para acercarse sigilosamente. Mire esto, qué tan tremendo. Para acercarse sigilosamente, bendito el Eterno, a los hijos de Israel y asesinarlos. En otras palabras, Amalek construyó un sistema de túneles llamados Mejilot, muy parecido a lo que estamos viendo ahora, lo cual equivale numéricamente a la palabra moderna Minjarot. Esos túneles subterráneos cumplen el propósito de asesinar a los hijos de Israel por la espalda. El rabino Dr. Sini continúa explicando que Amalek, al igual que Hamás, fue astuto al confundir a los hijos de Israel. Según consta en la literatura antigua, conocido como Pesikta de Rab Kahana. Vamos a ver cómo lo vamos viendo, cómo Amalek y cómo Hamás son exactamente el mismo. ¿Qué hizo Amalek? Bajó a los archivos de Egipto y tomó los registros y árboles genealógicos de las tribus de los que estaban escritos sus nombres. Luego se paró fuera de la nube y llamó en alta voz: Rubén, Simón, Leví y Judá, soy vuestro hermano. Mira esto. Por favor, salid, que deseo hacer negocios con vosotros. Cuando uno de ellos lo siguió y salió, Amalek se levantó y lo mató. Hamás ha estado empleando la estrategia de Amalek, a menudo haciéndose pasar por Israel para tomar cautivos a israelíes y en otros casos asesinarlos. A menudo los terroristas se hacen pasar por israelíes para capturar y matar, oiga esto, a los soldados y civiles. Es decir, a ellos no les importa si tienen que hacerse pasar por israelíes, si tienen que hacerse pasar por mesiánicos, si tienen que hacerse pasar por cristianos, no les importa. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es acabar, piensan ellos que pueden, con nosotros, el pueblo del Eterno. En otras palabras, colocaron trampas mortales para capturar a los soldados israelíes durante la masacre del 7 de octubre llevada a cabo por Hamás. En numerosas ocasiones, los terroristas tocaron a las puertas de los ciudadanos israelíes, haciéndose pasar por soldados de las fuerzas de defensa israelí para asesinar y violar a personas judías. No les importa. No les importa. Si ellos tienen que hacerse pasar por quien sea, no les importa. Lo que está en ellos, lo que corre, es esa ansia, ese anhelo de ver sangre, de ver sangre israelita corriendo. Odian al Eterno, lo odian, lo odian. Al igual que hizo Amalek, por supuesto, entendemos el origen de este comportamiento, ya que en 2 Corintios 11:14 declara que el mismo adversario se disfraza como ángel de luz. Nosotros tenemos la obligación de decirle al Padre: Padre, por favor, dame esa capacidad, dame ese don, porque es un don, está escrito allí creo que 1 Corintios 12, donde habla acerca de los dones que el Eterno nos da, y uno de esos dones es el discernimiento de espíritu, que cuando venga Hamás, que cuando venga Satán, que cuando vengan sus demonios y se disfracen como ángel de luz, nosotros tengamos la capacidad de discernir y decirle a ese ángel: usted no es un ángel de luz, y echarlo. Tenemos que empezar a pedirle al Padre. Necesitamos tener dones, talentos, ministerios. Necesitamos llenarnos de todo lo que el Eterno tiene para darnos, porque esas son nuestras armas de nuestra milicia. El Números 13:29. Durante el tiempo en que los hijos de Israel enviaron espías a la tierra, mencionaron en su informe a Amalek en particular.
Amalek habita en la tierra del Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Los amalecitas fueron los primeros que se interpusieron entre los hijos de Israel y las promesas de Elohim para la nación judía. Los rabinos de Israel identificaron correctamente este versículo, que este versículo apunta a que los futuros hijos de Amalek que se interpondrán entre el pueblo judío y Elohim. Mira esto, el Midrash declara: ¿qué razón vieron para tratar con Amalek? Una parábola. ¿A qué se puede comparar este asunto? A un niño que se porta mal y es azotado con una correa, retzúa. Cuando querían intimidarlo, le recordaron la correa, la retzúa. Del mismo modo, Amalek había sido para Israel como una retzúa maligna. ¿Qué razón vio para situarse en el punto de entrada, en la frontera con Israel? Simplemente porque su antepasado Esav se lo había ordenado para impedirles el paso. Todo lo que fue será, no hay nada nuevo bajo el cielo. Hay una cosa muy, muy importante, muy interesante que nosotros debemos de saber. Hasatán no es nada imaginativo, él no se imagina nada, él no puede crear nada, él no tiene la capacidad de hacer nada nuevo, él hace lo mismo de siempre. Está en nosotros el no caer en sus mismas tácticas de siempre. Así que se desplazó de su lugar y se situó en el camino. Como dice Números 14:45, entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en la región montañosa y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. En una de las profecías y paralelismos tal vez más impactantes y sorprendentes de la Biblia, los rabinos de Israel citan la analogía de un niño al que se golpea con una correa. En hebreo la palabra netzúa también significa franja. Y como todos sabemos, Gaza es conocida bajo el nombre de Franja de Gaza. Que Israel haya sido golpeado por la Franja de Gaza, también conocida como la Franja del Mal, es impactante. ¿Quién controla en última instancia la Franja de Gaza, atacando continuamente al pueblo judío? ¿Quién está detrás del espíritu de Amalek? Según el Midrash, es el espíritu de su abuelo Esav. Esav, que es el mismo Edom, solo tiene una cosa en mente: la sangre de Israel. Es difícil de imaginar, pero incluso la batalla continúa en la Franja de Gaza y el conflicto general en Israel, que hace estragos en este momento. Es una batalla en este momento, es una batalla contra la gran fuerza espiritual de Edom. Nosotros tenemos no solamente una guerra física, nosotros tenemos una lucha, una guerra espiritual, porque ahí es donde está nuestra milicia en la actualidad. Israel como pueblo, como nación, como Estado, tiene un ejército que lo defiende, pero hay otro ejército en todo el mundo que somos nosotros, los que a través de nuestra oración, de nuestra intercesión, de nuestra tefilá, nosotros también entramos a este campo de batalla y peleamos por todo nuestro pueblo. Todo nuestro pueblo incluye a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, a sus familias, porque todos nosotros somos parte del pueblo de Israel. No creamos que porque no estamos en la tierra de Israel, en Eretz Israel, el mal no nos va a alcanzar. El mal ya nos alcanzó. Estamos siendo liberados porque aún hay un remanente que permanecemos
firmes en el Eterno y que el Eterno nos guarde de caer. Números 14:45 dice, entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en la región montañosa y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. Esta derrota causada por tan golpe aplastante en lugar llamado Horma representa el espíritu fundamental de Hamás, ya que la palabra Horma significa destrucción completa. Es imperativo comprender el método del ataque de los amalecitas y los cananeos que se reunieron contra los hijos de Israel, ya que su ataque refleja los métodos de la moderna organización Hamás, cuando salieron a destruir a los hijos de Israel. Números 21:1 relata, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel iba por el camino de Atarim, combatió contra Israel y tomó cautivos de entre ellos, exactamente como lo vemos ahora, cautivos. Es impresionante el grado de secuestro, el grado de maldad, el grado de sangre que estos entes están derramando, están ávidos, sedientos de sangre. Esto es un comentario que yo hago aquí al libro, ¿cierto? Un paréntesis que hago. Es como si fueran una versión moderna de vampiros. Yo sé que eso no es una situación real, pero es como si fueran esos vampiros que a uno le enseñaron que se le toman la sangre. Ellos aman tomar la sangre del pueblo, de nuestro pueblo. La palabra hebrea shevi habla del método empleado por el enemigo para tomar rehenes cautivos, tal y como lo ha hecho el Hamás de hoy en día. El Or Hadhaim comenta, el pasaje significa que tomaron prisioneros entre ellos, entre Israel. La palabra mimenu sugiere que la razón por la que Israel fue atacado en ese momento fue debido a Israel mismo. El pecado de Israel en aquel entonces fue el haber participado en la muerte prematura de Aarón, su sumo sacerdote, a raíz de los sucesos ocurridos en las aguas de la contienda. El Salmo 106:32 declara, lo irritaron en las aguas de Meribá y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Aunque la guerra de Hamás contra Israel es auténtica, no perdamos de vista al Hamás primordial y el terror que se desató en el brutal ataque contra Israel. Es el Hamás espiritual y Amalek, que se encuentra entre nosotros y dentro de nosotros. Cuidado con esto, que no tengamos nosotros raíz de amalequitas, que ahora amenaza a toda la humanidad. Ahí está ese espíritu de Amalek, ese espíritu de Hamás regado por todo el mundo. Y nosotros solamente lo vamos a vencer cuando nosotros estemos bien. Cada día hay que examinarnos, cada día hay que hacer vidú y confesión al Eterno, cada día hay que hacer teshuvá, arrepentimiento, cada día hay que hacer tikún, rectificación, cada día, para que Amalek, para que Hamás no se apodere de nosotros y de nuestras familias. Bendito sea el nombre del Eterno. El Maharal de Praga comentó Génesis 6:13 diciendo que debemos comprender que el enemigo en última instancia está ante nuestros propios ojos. Donde quiera que se encuentre la inmoralidad, se encuentra en toda parte, y la idolatría, desciende sobre el mundo una plaga que mata tanto a los buenos como a los malos. Hamás fue instrumental en el decreto porque Elohim es misericordioso y no se apresura a destruir el mundo, ni siquiera durante una época de conducta inmoral propagada como la que estamos viviendo. Sin embargo, el robo dominante, conocido como Hamás, en la generación del diluvio, resultó en el desmoronamiento de la sociedad civilizada.
La civilización comenzó a derrumbarse desde adentro. ¿Cómo está en este momento el mundo? Derrumbándose desde adentro. El caos, la inmoralidad, la idolatría. Ah, no tengo imágenes, idolatría a lo que tengas. Ahí la gente en este momento tiene esa idolatría a toda inmoralidad sexual. Eso es una idolatría. Y eso está terminando en el desmoronamiento de nuestra sociedad. La civilización comenzó a derrumbarse desde adentro. Recordemos que el Eterno no nos castiga por lo que está afuera, nos castiga por lo que cada uno de nosotros está haciendo desde adentro. A ver, sigamos acá. Y era solo cuestión de tiempo antes de que el mundo se desintegrara por completo. Como tal, no había ninguna razón para que Elohim retrasara su decreto. ¿Cuál es el decreto? El Eterno nos manda castigo. Un momento, que el Eterno no decreta castigo así como así. Decreta castigo porque dentro del mundo, el mundo buscó su propio mal. Israel no puede ser atacada cuando nosotros estamos en un comportamiento acorde al Eterno. Cuando nosotros nos vamos en contra de la Torah y de sus mismos, de los mandamientos del Eterno, se le abre la puerta a Hamás, se le abre la puerta a los amalequitas y ellos entran. Porque escrito está que viene ese demonio que es expulsado, se va, pero dice luego que volverá a su casa y la mira y la ve que está barrida y limpia, pero deshabitada. ¿Qué hace? Va y llama 7 espíritus peores y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primer estado. ¿Qué significa? Todo castigo que el Eterno nos inflige a nosotros, todo su decreto, es porque nosotros no hemos hecho lo que debemos de hacer. No hemos hecho bidui, no hemos hecho teshuvah, no hemos hecho tikkun. Elohim juzga al mundo medida por medida, es decir, nadie tiene un castigo más allá de lo que se merece, como tampoco un premio más allá de lo que se merece. El Eterno nos trata medida por medida, es decir, lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Lo que el hombre siembra, eso va a cegar, para bien o para mal del propio hombre. Cuando la gente se involucra en obras de gracia y bondad, Elohim también los juzga con gracia y misericordia, con bondad, y no se apresura a castigarlos por sus pecados. Qué importante hacer actos de gracia y bondad, de misericordia, bondad, de justicia y bondad, para que el Eterno no nos castigue. No se apresure a castigarnos, sino que cuando cometemos algún pecado, alguna transgresión, nos corrija. Incluso cuando decreta un castigo, el decreto no se lleva a cabo inmediatamente. Esto permite que el decreto sea anulado por medio del arrepentimiento y la oración. Bendito sea el nombre del Eterno. Vamos a dejar esta lectura hasta este momento. Nos quedamos con los que estamos acá en la sala para que hablemos, para que miremos qué es lo que el Eterno tiene para hablarnos. Y yo los invito a todos ustedes, a todos, para que consigan el libro, no solamente el libro El Nuevo Jamás, sino que consigan el libro El Nuevo Jamás, el Gran Caos Organizado, consigan el libro de La Caída de Edom y consigan el libro de Nisan a Nisan. Yo no gano absolutamente nada con esto, no gano ni con leerlo, ni con que usted compre el libro, más allá de hacer algo que el Eterno ha puesto en mi corazón, y es animarlos a todos ustedes para que entendamos los tiempos que estamos viviendo y así podamos juntos pasar este tiempo de angustia y de la angustia que se cierne sobre la humanidad. Shalom, shalom.